Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Jesús, la Sagrada Escritura y la Iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres grande. Te alabamos y te bendecimos por poder estar aquí en Villarrica, Chile. Te alabamos y te bendecimos por este Ipantao, encuentro final de un curso de 18 enseñanzas. Gracias, Señor, por los hermanos que tú te has traído. Gracias por tu palabra. Gracias por la Iglesia. Gracias porque nos has traído hoy en tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de Jesucristo. Aquí tenemos una imagen. Siempre, generalmente, predico con una imagen. Está también la Santísima Virgen y el Sagrario. Siempre también tenemos a Jesús vivo. Ahí es una imagen, pero aquí está Jesús vivo. Bueno, entonces Él nos va a ayudar porque Él no está con los brazos cruzados. Nos va a ayudar a mí para decir una palabra de edificación y también a ustedes para que les abra el oído y escuchen lo que Él quiera y también para su edificación. Bueno, pues entonces, Jesucristo. También tenemos aquí el cartel, un poco el lema, Jesús, caridad, amor. Ponemos caridad al lado de amor porque amor a veces se entiende por otras cosas. Como dice el Papa Francisco, la palabra amor pues está muy devaluada, muy como prostituida, según cómo, ¿no? Bueno, y también humildad. La humildad la tenemos aquí, humildad hecha carne, también la Santísima Virgen, la humilde esclava del Señor. Y bueno, le damos este ambiente un poco al video, un poco pues religioso. Bueno, entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Esta persona que es famosa en el mundo entero. Hace poco decía Donald Trump, no se crean que yo voy a ser, en campaña presidencial, que voy a ser la persona más importante del mundo. Hay otra persona más importante que yo. ¿Saben quién es? Y está la gente así, dice Jesucristo, y todo el mundo aplaudiendo. Todo el mundo aplaudiendo. Bueno, es cosas de campaña electoral, ¿no? Bueno, entonces... pero es verdad, es decir, está por encima de todos los gobernantes y presidentes y todas las cosas. Bueno, entonces, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero antes de ser hombre, digamos, siempre ha sido Dios, siempre ha sido Dios. Bueno, ¿y cómo procede Jesús? ¿Qué nos dice la teología? ¿Qué nos dice pues, el Evangelio y sacando consecuencias del Evangelio? Primero, que el Padre engendra al Hijo. Jesucristo siempre está hablando de su Padre, siempre. Todo, siempre referente al Padre. Entonces, el Padre, que es Dios, es un único Dios. Y sabemos que, también por revelación, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se bautiza a una persona, hay que echarle el agua y decir, yo te bautizo, por ejemplo, Ramón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas. Bueno, pero hay una procedencia, es decir, una procedencia que es eterna. Es decir, que no es primero uno, después otro y después otro, sino todos al mismo tiempo. No es como que en la tierra que el Padre ha nacido antes que el Hijo, por supuesto. Es decir, aquí no, aquí son eternos. Y es un misterio muy grande, es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Uno y tres, ¿no? San Patricio fue el apóstol de Irlanda y están los druidas, ahí nace un poquito esto del Halloween y todas estas cosas. Entonces, claro, los apóstoles, como Pablo y como Pedro, pues siempre piensan a ver cómo convencer a la gente. Entonces, él, una de las cosas que se le ocurrió es, viendo un trébol, pues les enseñó un trébol y dice, ¿cuántas hojas tiene esto? Y los druidas, bueno, los irlandeses de aquel tiempo, que eran paganos, dijeron, 3 hojas, Patricio. Dice, ¿y cuántos tréboles hay aquí? Un trébol, pues eso es Dios. También se pinta a veces un triángulo, ¿y cuántos triángulos hay aquí? Un triángulo. ¿Y cuántos ángulos? 3.
¿O cuántos lados? 3. Bueno, bien. Bueno, entonces el Padre desde toda la eternidad engendra al Hijo. Y lo engendra por vía de conocimiento, por vía de intelecto. Así lo explica la teología. Por eso Jesús es la sabiduría hecha carne, ¿no? Bueno, entonces desde toda la eternidad, todo lo que es el Padre se lo da al Hijo. La sabiduría, la fuerza, el poder, la belleza, todo pasa al Hijo. Entonces ya tenemos 2 personas. Entonces el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y esa procesión, ese engendrar, decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, hablando de Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz. Entonces Jesús es Dios, o el Hijo de Dios. Antes no se llamaba Jesús, antes en el sentido Jesús empieza cuando coge pues la carne, cuando nace de las entrañas purísimas de la Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, nace milagrosamente. Bueno, pues desde toda la eternidad el Padre engendra al Hijo y lo está engendrando constantemente. Constantemente. Bueno, entonces el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y esa corriente de amor que es por vía de voluntad, el amor es voluntad, entonces por vía de voluntad se expira, así se explica en teología, al Espíritu Santo. Es decir, procede la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya tenemos, y los 3 al mismo tiempo y eternos. Entonces el Hijo está viviendo constantemente y también como hombre en el seno del Padre. Bueno, pero bueno, entonces hay un pecado original, hay una rebelión, y Adán y Eva pierden los dones preciosos, están en un paraíso terrenal, vivían en armonía con los animales, armonía entre ellos dos, armonía con pues, los árboles, con todo lo que era el paraíso, todo lo que era el paraíso, ¿no? Pero bueno, ya sabemos el pecado, un fruto le dice Dios, de este no podéis comer. Está Satanás, que aparece en forma de serpiente. El Génesis tiene su parte simbólica, eso lo dice el catecismo, pero con verdades fundamentales, es decir, no es que sea mentira, sino es que tiene unas verdades de fondo. Bueno, entonces, digamos que son esenciales para nuestra fe. Entonces, bueno, pues le seduce Satanás en forma de serpiente a Eva, y bueno, le dice que si come, pues será como Dios. Y dice, oye, pues es verdad, bueno, puede ser verdad, ¿no? Es decir, claro, ¿por qué nos ha prohibido esto? ¿Por qué nos ha prohibido esto? Bueno, pues es verdad, si comemos, oye, pues sería muy bueno crear, ser todopoderoso, no sé, pues hacer lo que ha hecho Dios, ¿no? En este paraíso. Ojalá lo pueda hacer yo, diría Eva, ¿no? Bueno, entonces le seduce, que Satanás es el padre de la mentira, y come, después, claro, como el que tiene una culpa quiere repartir la culpa, se la da a comer al marido, a Adán, y bueno, entonces ya pierden todos los dones. Los dones eran inmortales. Bueno, eran también impasibles. Una fiera no les hacía daño, un virus no les hacía daño, no tenían un dolor de muelas, trabajaban en el jardín, pero sin dolor, sin fatigarse, plena armonía. Bueno, entonces pierden y ya saben lo que pasará, ¿no? Trabajarás con el sudor de tu frente, le dice Adán, a Eva, parirás tus hijos con dolor, bueno, y todo lo que es actualmente, y la concupiscencia, una tendencia que todos llevamos al pecado, y el que no lleve una tendencia a la soberbia es un mentiroso, y el que no lleve una tendencia al egoísmo también es un mentiroso. Lo que pasa es que hay gente que vive en santidad y domina su egoísmo, o a lo mejor tiene poco egoísmo y domina su soberbia. Ahora que estamos hablando de la humildad, pues ahí está, ¿no? Bueno, entonces esto es el plan. Entonces Dios Padre decide y decreta que su Hijo venga a la tierra, su Hijo venga a la tierra. Bueno, ¿y cuál es el plan? Pues una humilde chica, más o menos podían tener 15 años, aquí, la Virgen María, una israelita, una muchacha que ya está desposada. El matrimonio judío tenía como 2 fases.
Uno era ya un compromiso, pero no vivían juntos. Y la otra fase era vivir juntos. Pero ya jurídicamente ese compromiso era matrimonio. Por eso le dice el ángel, no tengas reparo en llevarte a tu mujer, María, que porque la criatura que está dentro de ella viene del Espíritu Santo. No tengas reparo, pero le dice tu mujer, no dice tu novia, sino tu mujer. Bueno, esa era así. También a veces los casaban los padres, pues por conveniencias o por afinidades, lo que sea. Bueno, pero eso ya son las épocas, eso no tiene importancia. Bien, entonces, ese Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios único, que convive en familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese misterio que nosotros nunca lo podremos entender del todo, igual que si usted tiene una mascota, un perro, un gato, y le enseñan a leer, nunca lo podrá, digamos, no llega, no tiene la capacidad, o a otra cosa, no sé, a que haga pues un castillo de no sé cuánto, que invente cosas, pues no llega. Pues nosotros también tenemos una limitación. Bueno, entonces, ese plan de amor, el Padre, por redimir a la humanidad, por redimirte a ti, por redimirme a mí, no así en general, no, por mí. Cristo murió en la cruz y se acordaba de mí, de mis pecados. Y Cristo, digamos, también cuando vivía en la tierra se acordaba de mí. Digamos, bueno, tenía esa capacidad. También Cristo en la tierra veía al Padre. Cristo no tenía fe. Hay algunos autores que dicen que tiene fe. No, Cristo no tuvo fe. Porque la fe es creer sin ver. En cambio, Cristo oraba, pues daba gracias al Padre, pero lo veía. Tenía visión beatífica. Bueno, entonces está en plena comunión y Él viene a salvar a la humanidad. Entonces ya le dice el ángel, oye, José, le pondrás por nombre Jesús, Jesús, en sueños. 4 veces dice el Evangelio que le habla Dios a través del ángel en sueños. El Papa Francisco le gustaba mucho tener un San José que estaba durmiendo y le ponía papelitos debajo, pidiendo cosas para que se acabe esta guerra, José, para que no sé cuánto. Le ponía así, le tenía devoción a San José durmiendo. Y escribió un escrito también pues, sobre San José. Bueno, entonces está ese plan. Jesús viene a través de María, sin concurso de varón, y se hace hombre, ¿Y qué camino coge? ¿Qué estilo? ¿Qué rol? ¿Qué estado social? ¿Qué época? Bueno, pues coge la época cero. Es tan importante su persona que yo creo que en todo el mundo, más o menos, o al menos cuando hay relaciones internacionales, los países musulmanes y los países asiáticos, pues cuando tienen que poner una fecha en una factura, no sé, pues generalmente ponen la fecha cristiana, 2025 en este caso, ¿no? A lo mejor después en el calendario chino pues lo ponen para ellos en otra fecha, pero bueno, quiere decir que es una persona que no ha pasado desapercibida, sino que ha marcado para cristianos, para ateos, para, yo que sé, de otras religiones, confucionistas, hinduistas, si quieren relacionarse, pues contamos los años a través del nacimiento de Cristo. Entonces eso ya dice muchísimo, dice muchísimo. Bueno, entonces estamos hablando, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Bueno, Jesús es Dios eterno, que se hace hombre y viene a través de la Virgen, y la Virgen tiene unos dones muy especiales, que ya los conocemos, es decir, no nace con pecado original, es inmaculada desde su concepción, va a ser Madre de Dios milagrosamente, porque es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Los santos dicen, bueno, pues aquí tenemos un cristal, que bueno, pues como el sol que pasa por un cristal, que ni lo ensucia, ni lo rompe, y lo deja igual. Pues así Cristo salió de las entrañas purísimas de la Virgen. Bueno, por supuesto va a ser Madre de Dios, va a estar en ese contacto
con la Trinidad de una manera especial, y no va a tener la concupiscencia, esa tendencia al mal, porque eso viene del pecado original, y bueno, siempre fue creciendo en santidad, es decir, su fe cada vez era mayor, su esperanza, su caridad y todas las virtudes. Nunca cometió un pecado venial, ni menos una imperfección tampoco, ni mortal, por supuesto. Y bueno, aquí la tenemos, siempre las imágenes, con esa dulzura, esa pureza, ese pues, estado de oración, también esa mirada en muchas imágenes que son muy bonitas, pues así en recogimiento, ¿no? O en meditación. Bueno, pues este es Jesucristo. ¿Qué camino, hemos preguntado, qué camino va a coger Jesucristo? Pues el que menos se los pensaba nadie. Pues si a ti te dicen, bueno, oye, mira, que viene Jesucristo, bueno, porque tú ya conoces la historia, ¿eh? Pero bueno, ahora que se va a hacer carne el Espíritu Santo. Bueno, si Dios quiere, podía hacerlo, pero bueno, no es el plan, pero bueno. Pues vamos a darle una cosa buena, cada uno en sus posibilidades, pues yo que sé, un sitio bueno, ¿eh? Aquí en Villarrica, una casita de una buena vista, una buena cama, lo que sea, y tal. Bien, pues ya ven cuál fue el plan del Padre, que es el plan del Padre, pero también es el plan del Hijo y el plan del Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Es decir, siempre que actúa Dios hacia afuera, siempre actúan los tres a la vez. Es decir, por ejemplo, nosotros decimos, la Virgen concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, es verdad, pero también por obra y gracia del Hijo y por obra y gracia del Padre. Es decir, actúan los tres a la vez. Lo que no actúan los tres a la vez es cuando es las relaciones que se dice internas. El Padre solamente engendra, el Hijo es engendrado, el Padre y el Hijo como un solo principio expiran el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ni engendra ni expira. Es decir, esas relaciones son ya propias de cada persona. Bueno, pero bueno, entonces, bueno, ¿cómo viene? Volvemos a la pregunta. Bueno, pues el Hijo de Dios, que se hace hombre, viene como un niño, y viene una familia, y viene a un pueblo que ya estaba escogido por Dios, a el pueblo de Israel, y viene pues a un pueblo desconocido, en Nazaret. No aparecía ni en la Biblia, aparece después cuando nace Jesús, pero después antes no. Y en los mapas antiguos tampoco aparecía, muy antiguo no aparecía, era un pueblo pequeñísimo, bueno, sin importancia. Y viene una familia pobre porque cuando van a hacer la ofrenda, a los 40 días de nacer el niño, tienen que rescatarlo, porque cuando Dios libera a Israel del faraón, la última plaga es la muerte de los primogénitos. Y entonces ese decreto era para todos los primogénitos del mundo, incluso para los animales. Entonces, pero no quiere que mueran los primogénitos de los hebreos, de los judíos. Entonces, bueno, pues está el cordero, la sangre que ponen en la puerta. Cuando pasa el ángel exterminador, pues no mueren los primogénitos. Pero de ese paso ya es como un decreto que todos los primogénitos son de Dios. Entonces hay que, digamos, y no quiere que mueran los hombres ni las mujeres, entonces hay que rescatarlos. Es decir, Dios no les va a matar, pero hay que como dar una ofrenda para rescatarlos de la muerte. Y entonces eso es lo que se hacía a los 40 días de nacer un niño, sobre todo el primogénito, porque el castigo era para los primogénitos, y Jesús era el primogénito. Bueno, bien, entonces ellos llevan una ofrenda de pobres, 2 palomitas, 2 pichones, por eso sabíamos que eran pobres. Es que él era carpintero, y un carpintero ahora, aquí o en cualquier país, no es una persona muy pobre, porque es un negocio más o menos que te da de comer, y que estás en una clase media. Pues bueno, se ve que la carpintería de José era, y el pueblo, por lo que sea, pues eran muy pobres. Bueno, así, ¿no? Y bueno, ya antes ya vemos el nacimiento,
son obedientes al César Augusto, que dice que se empadronen, cada uno en su sitio de nacimiento, y él procede de la tribu de Judá y procede de Belén, y procede de la familia de David, por eso le llaman a Jesús hijo de David, aunque ya habían pasado 1000 años del nacimiento. David es del año 1000 más o menos, bueno, y 1000 antes de Cristo, claro. Bueno, entonces viene ahí, viene también virgen, no se va a casar, es una de las cosas. A veces, ¿por qué los curas no se casan? Bueno, pues es verdad que en unas épocas, en la Iglesia latina, pues sí que al principio de los primeros siglos, pues se podían casar, pero un momentito, no está correcto lo que estoy diciendo. Eran casados que podían hacerse sacerdotes, como actualmente hay casados que se pueden hacer diáconos, ya los conocen ustedes, pero si muere la mujer no pueden volverse a casar, porque el sacramento del orden es como un matrimonio con Jesucristo. Entonces, si Jesucristo nunca muere, entonces tu esposo, o tu esposa, en el sentido de Jesucristo, esposo, esposa, lo podemos llamar de las dos maneras, pero bueno, es esposo. Entonces, si yo soy diácono y primero estoy casado, después me hago diácono, ya me he casado con Jesucristo. Si muere la mujer, yo ya no me puedo casar, digamos, con otra mujer porque estoy dedicado a Jesucristo, estoy consagrado a Jesucristo. En este caso, yo como no me he casado, pues entonces, digamos, nunca me puedo casar. Bien, si uno se casa ya es porque deja el ministerio y tal, y como una dispensa que le da la Iglesia, pero no es el plan de Dios, ni el compromiso. Bueno, entonces viene virgen, viene pobre, viene trabajador, trabaja en el taller con su padre, y cuando murió San José, que no sabemos bien cuándo murió, pues seguro que él estaba trabajando. Hasta que llega a los 30 años y entonces empieza su vida pública, de los 30 a los 33. Deja a María allí en Nazaret, aunque María a veces pues lo va a ver, según parece el Evangelio, y ya conocemos más o menos pues lo que hay, ¿no? Y bueno, y es el gran incomprendido. Y siempre su amor, su consuelo, su fuerza, su sabiduría, todo está en el Padre. Y siempre lo verán hablando con el Padre. Los apóstoles, que bueno, pues San Pedro mismo estaba casado, o estuvo un tiempo casado, y dejó todo para seguir a Jesús. Los apóstoles, bueno, pues con paciencia les va enseñando el Evangelio, que es nuevo. Aparte ellos tienen muy grabado la ley de Moisés. Y claro, pero él es el nuevo Moisés, él trae otra ley. Se os ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Y yo os digo amar a vuestros enemigos. Se os ha dicho no cometerás adulterio. Y yo digo, vale, no cometerás adulterio, pero también el que mira a una mujer casada y la desea en su corazón, es decir, ya también es adúltero. Aunque no sea físicamente, lo es en su corazón. Bueno, y trae las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los limpios de corazón, los perseguidos por causa del Evangelio, los pacíficos, bueno, ya lo conocemos todo esto. Y viene en ese plan de dar la vida. ¿Y cómo la da? Pues dejándose matar y dejándose calumniar y dejándose pues aparecer como un impostor. En el Evangelio pues dice que le llamaron en vida borracho, loco, endemoniado, lo que faltaba, ¿no? Endemoniado. Es decir, eso ya es ya lo máximo, ¿no? Rebelde contra las autoridades y todo esto. Bueno, pero bueno, eso es el plan del Padre, él lo asume y dice el cáliz es el sufrimiento, la pasión, la cruz, que me ha preparado mi Padre, no la voy a beber. También en cuanto hombre, pues ya es tentado por Satanás, ya lo conocemos en el desierto. También, bueno, ve toda que lo vamos a ver esta tarde, así más real, ve toda la pasión, porque también en cuanto Dios, pues conoce el futuro, y en cuanto hombre conoce lo que Él quiere. Porque, esto es importantísimo, en Jesucristo solamente hay una persona,
una persona, una persona. Pero esa persona tiene dos naturalezas, naturaleza divina, de siempre eterna, Dios, y humana. En cuanto hombre, él renuncia a muchas cosas. Por ejemplo, pues seguro que María le enseñaría a hablar, y cuanto Dios podía hablar todo lo que quisiera, y podía saber todos los idiomas, incluso los que no existían en ese momento. Podría saber, no sé, pues un idioma, pues mejor nuevo. Ahora no sé qué idioma puede haber nuevo, pero bueno, bien. Entonces, pero no quiso pues que le enseñaran a caminar, a hablar, bueno, como un niño normal y corriente. Eso lo dice Filipenses 2. Cristo, a pesar de su condición divina, es decir, a pesar de ser Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, es decir, no quiso llegar así con todo el poder y todo esto, sino que se rebajó. Ya que se rebajó a hombre, a niño, a joven, a carpintero. Bueno, eso para Dios es un rebajamiento, porque Dios, para construir una mesa no necesita cortar madera, sino dice una mesa y ya está. Dios lo dijo y fue hecho. Hágase la luz y la luz fue hecha. No hay que ir a ningún sitio, no hay que ir a comprar nada. Bueno, entonces viene, eso se rebajó y ya dice San Pablo en Filipenses 2, incluso a la muerte se rebajó. Dios es la vida. Dios, en cuanto Dios, naturaleza divina, nunca muere, claro. Y Dios, en cuanto Dios, a nadie, no lo ha visto nadie porque es espíritu. Esto lo han visto en la tercera enseñanza, los atributos de Dios. Pero en cuanto hombre, que lo ha cogido voluntariamente y ha sido el Padre quien lo ha dicho, lo ha decretado, entonces coge el camino de la humillación. Estamos otra vez con la humildad. Con el camino de la humillación y ya para salir de este mundo, como todos los hombres salen de este mundo, en el sentido que no viven eternamente en cuanto hombres, él podía haberlo hecho, podía haber vivido, podía haber hecho lo que quisiera, pero quiso como otro más, ¿no? A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó. Pues quiso morir en una muerte y muerte de cruz. Por eso a mí me gusta predicar siempre al lado de la cruz. Bueno, pues ese es Jesucristo. Pero un detalle muy importante, que ahora es donde muchos tocan piedra, pero es que Jesucristo funda una iglesia. ¿Y eso es una iglesia? Bueno, pues funda, vamos a llamarle un grupo. Igual que, pues no sé, ha habido San Pablo de la Cruz, fundó los pasionistas. Bueno, muy bien. San Francisco de Asís, sin quererlo, fundó los franciscanos. Se fueron uniendo a él, y al final pues fue la orden franciscana. Hizo unas constituciones, unas reglas, las presentó al Papa. El Papa o los cardenales, oye, esto no se puede vivir. Y después, esto es evangelio. Entonces, ¿qué pasa? El evangelio no se puede vivir. Bueno, pues suavízalo un poquito. No sé. Claro, porque él vivía el evangelio sin comentarios, sin glosa, evangelio al pie de la letra. Y su regla es el evangelio. Bueno, y así vivía él. Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Bueno, entonces, Jesucristo, que ya su mismo nombre, le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Yeshua, Salvador. Dios salva. ¿Y de qué salva? Ahora lo veremos. Y Cristo significa untado, ungido. Cristo es en griego, en hebreo, Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo. Y Jesús, pues es Jesús o Yeshua en el sentido salvador, ¿no? El Salvador ungido. ¿Ungido de qué? ¿Untado de qué? Del Espíritu Santo. Porque, digamos, el Espíritu Santo acompaña a Jesucristo. Y a veces tiene momentos pues claves, ¿no? Ya su concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, el bautismo aparece el Espíritu Santo, se posa sobre él en forma de paloma. Jesús va a las tentaciones del desierto o a la penitencia, que no era por él, sino por mí, porque no tenía que hacer penitencia por nada. Va a ayunar movido por el Espíritu Santo y todo, y habla movido por el Espíritu Santo. Bueno, pues es normal porque es un solo Dios. Entonces, dos naturalezas, una divina desde siempre y otra humana, año cero.
El año 0 hubo una equivocación en un monje cuando hizo, pero eso no tiene importancia, es decir, que si uno va exactamente, a lo mejor ahora estaríamos, yo no sé si en el 2021 o 2029, yo no me acuerdo cómo va, pero bueno, pero eso es normal en la historia, y además con los medios que tenían para contar los años, pues se equivocó un monje, me parece. Bueno, pero eso no tiene importancia. Bien, entonces Jesucristo es hombre, pero a veces no funciona o no quiere, actuar como un hombre normal, sino que hace milagros. ¿Qué es un milagro? Romper las leyes de la naturaleza. Si yo tengo glaucoma, estoy ciego, pues me quedo con la glaucoma, y más en aquel tiempo que no habían remedios. Y no me pueden operar porque no sabían, no había medios, tal. Bueno, pues él rompe la ley de la naturaleza y se acabó el glaucoma o lo que sea, y ahora recobra la vista. Bueno, Jesucristo se aparece a los apóstoles un día y se aparece caminando sobre las aguas. No puedes caminar sobre las aguas, te hundes, pero bueno, si actúas con tu naturaleza divina, ahí haces lo que quieres. ¿Explico? Bien, y así todos los milagros que hemos visto. ¿Para qué los hace? Para enseñar a la gente, claro, porque si un hombre cualquiera, un carpintero, oye, si me dice que este es el Mesías, que es el Hijo de Dios y tal, que por eso lo crucifican, por hacerse pasar como Dios, pero es que era verdad. Pero como no le creyeron, pues lo llevaron a la cruz. Bueno, entonces tiene que demostrarlo con milagros, también con profecías que se van a cumplir. El Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén, tiene que ser despreciado, tiene que ser crucificado, al tercer día resucitará, y se cumplió, y así otras cosas. Y a la samaritana le dice, bueno, que venga tu marido. Y no tengo marido. Bueno, tuviste 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Bueno, pues esos son cosas que actúa la naturaleza divina. Entonces, pero una sola persona, no 2 personas, sino una sola persona. Entonces Jesucristo tiene una voluntad divina y una voluntad humana. Tiene un entendimiento divino y un entendimiento humano. A veces funciona con uno, funciona con el otro. Bueno, pues, y entonces es el Salvador, el ungido del Espíritu Santo, el Salvador. ¿Y de qué nos salva? Pues nos salva de la muerte eterna. Es decir, Adán y Eva empezaron a morir, y todos morimos, pero él, dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Si tú comes mi cuerpo y bebes mi sangre, bueno, ese también es otra de los grandes regalos de Jesucristo, que es hacerse, alimento, que lo comas sacramentalmente. Bueno, pues el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, aunque muera, pues no morirá, vivirá eternamente. Bien, Jesucristo, esa maldición de polvo eres y al polvo volverás, se acabó. Tú eres polvo, volverás al polvo, pero ese entierro, ese volver a la tierra, es una puerta a la vida eterna. Y es una puerta a un paraíso. Adán y Eva perdieron el paraíso terrenal, pero ahora tú, es decir, se te abre la posibilidad de un paraíso celestial. Y se te abre la puerta, que ellos no tenían eso, es decir, de ver a Dios cara a cara. Entonces, Adán y Eva eran amigos de Dios, o sí, se paseaba, simbólicamente se paseaba Dios con ellos, eran amigos, pero no lo veían. Entonces, ahora Cristo, te abre las puertas de otro paraíso. Dice el Sagrado Texto que puso un ángel en el paraíso terrenal para que no volviera a entrar el hombre. Bueno, entonces, pues se fue por ahí, crecer y multiplicaos, y así empezó la humanidad. Y Jesucristo te hace inmortal, es decir, te quita todas las maldiciones del pecado y encima te regala pues un paraíso celestial, eternamente. Claro, ya no mueres, es eterno. Bueno, pues por eso en el Sábado Santo, si se acuerdan, en el pregón pascual dice,
oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Es decir, Dios ha sido tan misericordioso que nos ha dado más de lo que le dio Adán y Eva. Más. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees, Jorge? Amén. Muy bien, así me gusta. Entonces, claro, si te da más de lo que tú podías imaginar. Por eso le dice a Natanael, cuando le dice a Natanael, ¿te extrañas de que te vi debajo la higuera? Porque dice, bueno, ¿cómo me has conocido? ¿Dónde estabas tú? Bueno, pues a lo mejor sería que en cuanto a Dios, pues no tenía que verlo así físicamente. En ese sentido, no es que lo estuviera espiando, porque dice, no había nadie. Dice, me estás hablando de la higuera y allí no había nadie, yo estaba solo. Dice, bueno, si te extrañas de que te vi, mayores maravillas verás. Bueno, pues si tú eres cristiano, si sigues a Jesucristo, aquí tenemos a Cristo, si sigues a Cristo, mayores maravillas verás. Este es mi mensaje hoy, este es mi mensaje. Y más adelante haremos más mensaje, ¿no? Mayores maravillas verás. Eso no significa que no tengas problemas, que no te tengas que operar, como aquí a la Connie o lo que sea. Es decir, eso no significa. A mí también me han operado 6 veces, no pasa nada. Es decir, y de la vista 6, y del cuerpo 3 o 4. Tengo el récord. Y aquí estoy contento. Bueno, pues entonces, si sigues a Él, mayores maravillas verás. Te dolerán las muelas cuando te tengan que doler, pero lo llevarás de otra manera, Y después la esperanza, estamos en un mundo sin esperanza. Ha aumentado en casi todo Occidente los suicidios, ha aumentado. España, el país que más ansiolíticos consume. Ansiedad. Así no se puede vivir. Pero bueno, y todo es artificial, porque eso, algo remedia, pero Jesucristo sana de raíz, o al menos te sana lo que es el corazón. Es decir, te puede una enfermedad hacer un milagro, pero no es lo mismo llevar una enfermedad con Cristo, que tú puedas comer su cuerpo y que Él viva dentro de ti por la gracia de Dios, y que puedas entrar en comunión con Él, común unión, eso es la comunión, que no. O que digas, que digas como un pesimista, me estoy haciendo viejo, ya me queda poco, lo que sea. Y otro que diga, oye, es maravilloso, ya un día más cerca del cielo. Son dos posturas diferentes. Entonces, ¿qué sentido tiene la muerte? O de por qué yo estoy aquí en la tierra. ¿Quién te ha pedido permiso para venir a la tierra? Nadie. ¿Has podido escoger a tus padres? No. ¿El año? Menos. ¿El ser hombre o mujer? Tampoco. ¿Los hermanos? Menos. Y así, es decir, hay muchos dones que tú no escoges. Bien, entonces, Cristo te cambia la vida. Entonces, este retiro es para que Jesucristo vivo, que está aquí. Después tenemos exposición del Santísimo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, lo dice Él. Jesucristo, que está vivo, te toca el corazón y te creas estas palabras. Al final, ¿te lo crees o no te lo crees? Si te lo crees, bendito. Y si no te lo crees, peor para ti. También yo hablo en este vídeo y no sé, a lo mejor después, cuando yo lo subo, a lo mejor al cabo de 5 horas ya lo han visto 20 personas. Bueno, bien. A veces han visto un poquito, no es que lo vean todo, depende, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, por eso me gusta siempre que se vea el sagrario. No lo vemos, expondremos el Santísimo, tampoco veremos un trozo de pan, pero bueno, pero ahí está la fe, Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, es un regalo y depende de ti. Si comulgas cada día, estupendo. Y ahora la Iglesia, que siempre es madre, dice, puedes comulgar 2 veces. Hay aquí 2 hermanas, han comulgado 2 veces. Como las santas mujeres por la mañana han madrugado, a quien madruga Dios le ayuda. Y en España, al que no madruga,
recibe una ayuda del gobierno. O sea, el que madruga, Dios le ayuda. Y en España, como los gobiernos ya dan todo a todo el mundo, trabajes o no trabajes, al que no madruga recibe una ayuda. Pero eso mejor hacen vagos, cuidado. Bien, que sirvan para gloria de Dios las ayudas, todo. Bueno, pues entonces Jesucristo. Pero Jesucristo funda una iglesia. ¿Y qué quiere? Pues que seamos miembros de su asociación. En ese sentido, ¿no? Es decir, si uno, pues yo qué sé, funda una asociación cultural o esto, pues intenta que mucha gente sea de esa asociación para que conozca lo que sea, la historia de su país, o los museos, lo que sea, ¿no? Bueno, pues funda, pero esa iglesia, que la palabra eclesía significa asamblea, bueno, es, digamos, para, digamos, llegar al cielo y para que la iglesia, pues, que se entra por el bautismo, para entrar en esa asociación, ¿con dónde se apunta uno? Bueno, con el bautismo. ¿Y qué pasa en el bautismo? Pues en el bautismo eres hijo de Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que Jesucristo tiene un cuerpo y en ese cuerpo se van injertando otros hermanos, es el hermano mayor, es decir, es igual que en un árbol, pues meter ramitas, injertar, ¿no? Bueno, y entonces, por el bautismo eres hijo de Dios, hijo en el Hijo. Y bueno, si eres hijo en el Hijo, recibirás la herencia del Hijo. Claro, los hijos reciben herencia. Pero en este caso no se muere el padre nunca se muere, pero da la herencia. ¿Quién se muere? Se muere el Hijo. Y entonces cuando se muere el Hijo, si mueres como hijo de Dios, recibe la herencia. La herencia es el cielo. La herencia es sentarte a la mesa. Aquí tenemos un altar, te sientas a la mesa. ¿Y quién está en esa mesa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Virgen, todos los santos y los ángeles por allí. Entonces, bueno, pues claro, entonces la Iglesia, pero la Iglesia la funda jerárquicamente. Es decir, escoge a unos hombres y ellos van a ser los responsables de guardar la fe y de guardar los sacramentos y también de poder transmitirlos, porque dice Jesús, tomad y comed en la última cena, horas antes de morir, esto es mi cuerpo, y dice, haced esto en memoria mía. Entonces, tal. La cuestión, a veces se dicen cosas, yo podía omitir cosas, pero no la voy a omitir. La pregunta del millón, ¿por qué las mujeres no son sacerdotes? Ahora que han hecho, entre comillas, la máxima responsable de la Iglesia anglicana, la han hecho una mujer. Bueno, pero no, en la Iglesia católica no. ¿Por qué? Porque siempre ha visto que en la última cena que hubieron varones, ha visto que ese sacramento Cristo lo instituyó para varones. También Cristo cogió la condición en cuanto hombre masculina, en ese sentido. Bien, entonces, ¿es machista Dios? No. Porque, vamos a ver, ¿cuántas personas o cuántos hombres se les ha dado el don de la Inmaculada Concepción? Cero patatero, solamente una mujer. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. ¿Explico? Bueno, y así, es decir, ¿por qué no se apareció a San Pedro? Tú eres Pedro, he rogado para que tu fe no desfallezca, le dice Jesús, confirma a mis hermanos, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ates en la tierra queda desatado en el cielo, queda exactamente, bien, todo lo que le dijo, ¿no? Pues no se apareció primero a Pedro, se apareció a María Magdalena, una mujer, bueno, bien, porque Dios es Dios. Bien, pero, como digo yo siempre, lo importante no es ser sacerdote ni obispo, lo importante es ser santo. Entonces, si yo puedo ser sacerdote y condenarme, claro. Entonces, o yo soy sacerdote, pero tengo un feligrés, pues yo que sé que no sabe leer ni escribir, y esto, y tiene una santidad impresionante, pues él es más importante, digamos, en la iglesia que yo. ¿Entienden? Es más importante y da más gloria a Dios que yo, y eso es lo importante, porque todo se hace para gloria de Dios.
Si tú has dormido esta noche, para gloria de Dios. Si comes, para gloria de Dios. Si das un paseo, para gloria de Dios. Si, yo qué sé, pues tiene una enfermedad, para gloria de Dios. Y si eres inventor, pues para gloria de Dios, todo para gloria de Dios. Pequeño o grande, para gloria de Dios. Entonces, el que da más gloria a Dios es el más importante. Entonces, la jerarquía, se divide en 3 grados, el obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio, el sacerdote y el diácono. Yo no tengo la plenitud del sacerdocio, porque yo no puedo hacer todos los actos sacerdotales que puede hacer un sacerdote. ¿Qué acto yo no puedo hacer? Por ejemplo, administrar el sacramento del orden. Yo no puedo ordenar diáconos, ni presbíteros, ni obispos. Que había un obispo, sí, ¿entienden, no? Entonces tiene la plenitud, es decir, puede hacerlo todo. Yo puedo hacerlo casi todo, pero no todo. Y la confirmación, necesito permiso del obispo para confirmar, que yo no lo tengo. Es decir, y así algunos actos, exorcista, lo mismo. Si yo no puedo hacer un exorcismo sin permiso del obispo. En cambio, el obispo sí, lo puede hacer todo. Y esto, pero bien, entonces funda la iglesia. Claro, pero es que en la iglesia hay pecadores, hay escándalos, sí. Es que el cura que salió en la televisión, que no sé qué, no sé cuánto, tal, sí. A veces son mentiras, cuidado, que se ha pillado también calumnias de gente que quiere destruir o quiere, pues no sé, hundir a una persona. Pero es que ya en el Evangelio aquí, unas horas antes, un apóstol que recibió unos dones de primera categoría, sanar enfermos, resucitar muertos, predicar el Evangelio, ungir a los enfermos, hacer los exorcismos. Un apóstol le traicionó, y además por dinero. Es decir, Judas, escogido con mucho amor. Bueno, pues, entonces, ¿tú sigues a Judas en cuanto a su vida? No. ¿Sigues a San Juan? Sí. ¿A San Bartolomé? Sí. Aunque también eran pecadores, pero ya están en el cielo, ya son santos. De Judas no sabemos, tampoco se dice que se condenen, no lo sabemos, porque no sabes los últimos segundos de su vida, no lo sabes. Entonces, no hay que hacer juicios. Si la Iglesia no ha dicho una cosa, callaos. Bueno, entonces, quiero decir que siempre ha habido escándalos, siempre habrán cosas, siempre, yo que sé, a lo mejor un sacerdote puede decir tonterías. Bueno, pero ahí está, digamos, el depósito de la fe, la tradición, está la interpretación de la Sagrada Escritura, está el Papa, que es el que lleva la Iglesia, en el sentido, y el Papa también no puede decir lo que quiera, sino según la tradición que ha recibido los apóstoles. Bien, bueno, entonces, y esta es la Iglesia. Bueno, pero yo no hace falta ir a misa para ser buen cristiano, yo creo en Jesucristo, soy mejor que los que van a misa, eso dice la gente, se dan golpes de pecho y no de esto. Bien, pero eres orgulloso, porque tú puedes pedir, pues a una empresa de comida rápida que te traiga la comida a casa, pero no puedes pedir la comunión, no te la traen a casa, a no ser que estés enfermo. Y entonces tienes que ir, yo la veo por televisión, sí, pero ahí no te dan la comunión, y en internet menos. Sí. Entonces, la Iglesia, que es madre y maestra, guarda el depósito de la fe, también lo que hay que vivir. Bueno, es que para mí el aborto está bien. Bueno, pues, ¿qué dice la Iglesia? Es un asesinato. Bueno, pues entonces ya conviértete. No, para mí esto no es pecado. Bueno, pues entonces ya vamos mal. O es que no lo entiendo, vale, de acuerdo, busca las razones. Yo qué sé, ¿por qué los anticonceptivos es pecado? O ¿por qué, yo qué sé, emborracharse es pecado? ¿Por qué, si estoy de novio o novia, por qué no puedo tener relaciones? Bueno, pues primero ve la palabra de Dios que dice, y si no también consulta. Aparte también, Dios te quiere bendecir, ¿por qué no te casas? Para casarse no necesita ni traje, ni fiesta, ni flores, ni fotos. Ni traje, ni fiesta, ni flores, ni fotos, no se necesita nada de eso. Incluso la palabra dice, quien se abrase, que se case. Eso lo dice la Biblia. Quien se abrase, que se case.
Y ese texto lo conocen poco, lo dice San Pablo. Bueno, pero aquí decir, pero ya ese es el plan, ¿no? Mi cuerpo es mío, hago lo que quiero, yo quiero ser Dios, yo quiero, digamos, pues mandar en mí, que nadie me mande, y esto, soberbia. Aquí tenemos humildad. Aquí la esclava del Señor. Y además, que si se vive así, uno es más feliz. Primero porque se siente amado por Dios, se siente protegido. También las cosas malas que le pasan, no se enfada con uno mismo, ni se enfada con los demás, sino dice, bueno, pues como Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y me ha pasado esto, esta enfermedad, me han robado esto, y bueno, pues me sienta mal, lo que sea, bueno, porque somos humanos, eso, pero acepto la voluntad de Dios y beso la mano de Dios. Él lo ha permitido, no lo ha querido, porque no quiere el pecado, un robo es un pecado, por supuesto, pero yo no he pecado, pecará el ladrón, pero bueno, yo soy el que padece el robo, bueno, el robo otra cosa. Y entonces, claro, las cosas se ven diferentes, Y claro, lo que pasa es que dentro de la Iglesia, pues hay católicos que, digamos, y se dicen católicos, pero no son católicos, en cuanto que no están en comunión con lo que dice la Iglesia. Por ejemplo, el católico más famoso actualmente del mundo, que todo el mundo lo conoce. Van ustedes a un país por ahí perdido, y le dicen, Joe Biden, todo el mundo lo conoce, expresidente de los Estados Unidos. ¿Quién no lo conoce? Es católico, pero es un abortista de primera categoría, o lo era. Entonces ya vamos mal. Este no es un punto de referencia para nosotros, no lo es. Y así puedes encontrar gente. Entonces, siempre hay que ver qué dice la Iglesia, porque, digamos, Jesucristo dice, quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Entonces, no la opinión de un teólogo, esto, sino lo que dice, por ejemplo, el catecismo, ¿no? Para eso lo mandó publicar Juan Pablo II, y hay que estar en comunión. Y si hay una cosa que no lo ha declarado la Iglesia, que hay libertad para pensar, bueno, pues piensa lo que quieras, no todo. A mí me gustaría que la parroquia se hiciera aquí. No, a mí me gustaría que hiciera más para abajo. Bueno, eso es indiferente, eso no es de fe. Bueno, bien, entonces, y ahí pues se trata, es decir, porque es Cristo en la cabeza, y Cristo ha puesto a unos pastores para que guíen su iglesia. Bien, y tenemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Bueno, pues la palabra de Dios ya empezó a escribirse ya para el pueblo judío. Los libros, antes se pensaban que los había hecho como una sola persona, sobre todo los libros del Antiguo Testamento. Ahora se descubre que fueron como redacciones, después se fueron juntando y hubo un redactor final que los juntó todas, una cosa así, ¿no? Pero es verdad que parte, pues no sé, son palabras de Moisés, los salmos, muchos salmos son de David, y se saben algunos autores, el Ben Sirá, del libro de sabiduría, bueno, bien, entonces, y tal. Y después ya el Nuevo Testamento, pues los evangelistas, que también recogieron de otras personas, porque primero es Cristo predica. Segundo, eso lo transmiten los apóstoles, y después gente va recogiendo, a veces por escrito, los que sabían escribir, algunas cositas, este milagro, lo que sea, y después llega un evangelista y ya lo va juntando todo, y esto. Pero primero, antes de la Biblia, antes del Evangelio, era la Iglesia, porque la Iglesia ya está. Cuando ya nace Jesucristo, es la cabeza de la Iglesia. Y entonces primero la Iglesia y después la Escritura. Los Evangelios tardaron en escribirse, el Evangelio, la redacción final estoy hablando, que fue en griego, pues a lo mejor, eso depende, ¿no? Algunos 40 años, 30 años, todo eso se va estudiando y siempre no hay una fecha exacta. Pero bueno, pero no digo, las cartas de San Pablo no, esas son de él. A veces dice que le ayuda a otro porque está en la cárcel, bueno, pero es de él. Y bueno, y eso es palabra de Dios. Los protestantes en la Biblia tienen 7 libros menos. La Biblia católica tiene 73 libros.
La Biblia protestante, 66. 7 del Antiguo Testamento nos consideran inspirados. Bueno, pues ya van mal. Porque la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, y es la que tiene autoridad para decir, digamos, estos son los libros inspirados. Aparte que San Pablo utilizaba en esos libros del Antiguo Testamento, esos 7 que no los rechazan, los utilizaba San Pablo. En la Biblia lleva una Biblia en griego, que es la Biblia de los 70. Cuando digo Biblia de San Pablo es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito, ¿me entienden, no? Pero bien, pero bueno, al final es eso. Y si no, ¿qué pasa? Vamos por Chile, vamos por esta avenida. Iglesia pentecostal de no sé qué, iglesia adventista, iglesia no sé cuánto, Testigo de Jehová, Salón del Reino, mormones, tal, de esto. La división. Y Satanás es el padre de la división. Y Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan dice, Padre, que todos sean uno, todos sean uno. Entonces, la Iglesia, con el Papa a la cabeza, pues tiende a la unidad, a la unidad, a la unidad. Tú puedes ser franciscano, pero eres Iglesia. Y tiene la misma fe que un capuchino, un carmelita, que un jesuita, tiene la misma fe. Tiene los mismos sacramentos, la misma misa, la misma liturgia a las horas. Porque hay unidad, unidad, unidad. En cambio, los protestantes se van dividiendo. Aquí en Chile, y una estadística que me dejó helado, en 11 años, la estadística era de 11 años, se crearon religiones nuevas, no capillas, 1.200 que seguían la Biblia, 1.200 en 11 años, en Chile. Pues que será en Estados Unidos, que ahí vive más gente. Bueno, bien, entonces la Sagrada Escritura, el Señor te ha escrito cartas para ti, entonces léelas. Es que hay cosas que no las entiendo. Bueno, es que es un lenguaje, es un escrito divino, hay misterio. También hay comentarios, no sé, en el mismo Eprex, al final del Evangelio sale un comentario, y bueno, siempre hay santos y grandes teólogos que han comentado, y bueno, pues eso ya te explica las introducciones. También tener una Biblia pues que sea mejor, no sé, cada uno verá, ¿no? Hay muchos medios. En Cuba hay una librería religiosa solamente para todo el país, y no pueden comprar porque son libros editados en España o en otro sitio y son caros para un cubano. ¿Me explico? Una. Si quieres comprarte un libro tal, tiene que hacer 1000 kilómetros. Y a lo mejor no lo encuentra, a lo mejor no tiene, porque no tiene muchas cosas tampoco, ¿eh? Pero bueno, bien, pero ahora tenemos esta ventaja, el Internet. Bueno, aprovechemos. También tenemos grandes predicadores, grandes gente que te explica la Biblia, cursos bíblicos. El padre Olivera Rabasi tiene un curso bíblico, también, bueno, muchas cosas. Y siempre que estén en comunión con la Iglesia, porque hay de todo también, hay de todo. Bueno, pues entonces, ánimo, amemos la Sagrada Escritura, alimentémonos. No solo de pan vive el hombre. ¿Comes cada día pan? Sí, Padre. ¿Lees la Biblia? No, Padre. Bueno, pues entonces, lo dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia, léela. Y tal. Si ves una cosa que no la entiendes o te parece que es una cosa que va en contra del dogma católico, pues esa interpretación no es buena, esa no es buena. Bien, bueno, pues aquí tenemos Jesús, Sagrada Escritura y la Iglesia. Bueno, pues 3 regalos del cielo y, bueno, pues que los aprovechemos y sobre todo que tengamos fe. Fe en que la Iglesia es madre y maestra, fe en la palabra de Dios, que son cartas desde el cielo enviadas por mí a través de los evangelistas o de los autores sagrados, y también, por supuesto, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.